Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta primera mesa redonda de esta tarde de primavera hermenéutica, en la que tenemos dos mesas, como sabéis, y en la primera vamos a presentar un libro que se llama Europa, Tradición o Proyecto, que han editado Diego Sebastián Garrocho a mi derecha y Valerio Rocco a mi izquierda. Es un libro estupendo, yo os lo recomiendo. La verdad es que estamos mucho menos informados de lo que pensamos sobre qué es Europa, sobre cuál es su tradición, sobre cuál puede ser su futuro y su posibilidad. Es un libro que contiene 12 artículos de 12 autores distintos y yo lo he encontrado no solo muy ameno, sino particularmente inteligente y, como os digo, formativo, muy reflexivo, ¿verdad? Diego Garrocho es profesor de ética en la Universidad Autónoma de Madrid y al mismo tiempo forma parte de un grupo de investigación que se llama Éticas Antiguas y su proyección en el pensamiento contemporáneo, que forma parte, está vinculado a una cátedra de hermenéutica crítica que se llama Ercritia, de la cual son presidentes el profesor Gianni Bátimo y el profesor Ángel Gabilondo, que están aquí con nosotros esta tarde, junto a Juan Miguel Herrera de León, el presidente del Círculo de Bellas Artes. Al mismo tiempo, Valerio Rocco es también profesor de la Autónoma, en este caso de Filosofía Moderna, y coordina un máster precioso en el que yo he tenido la ocasión venturosa de participar varios años. Yo creo que es una de las experiencias académicas más hermosas de mi vida, por el grupo de profesores que ha reunido Félix Duque en torno suyo. Y este máster, fijaos qué título tan atractivo tiene. Se llama Filosofía de la Historia, Democracia y Orden Mundial, ¿verdad? Valerio Rocco lo está coordinando en este momento. Además, como os digo, es profesor de Filosofía Moderna y él forma parte de un grupo de investigación sobre geopolítica y filosofía de la historia que, a su vez, se vincula a esta cátedra de hermenéutica crítica. Como veis, el formato de lo que os estoy comentando es un formato académico y universitario. Como parece que los medios de comunicación están últimamente secuestrados o censurados, o bien me cuentan que los especialistas en política internacional tienen que terminar hablando de modas, o que al contrario los que saben mucho de cultura y de bellas artes están hablando de tauromaquia, ¿verdad?, en el clima un poco oscurantista en el que nos encontramos, pues entonces a lo mejor la academia y los filósofos de la universidad tienen algo que decirnos que merezca mucho la pena, sin duda, y yo os pido, por lo tanto, un aplauso para nuestros compañeros para recibirles. Mi pregunta a ambos va a ser parecida, y es: ¿qué ha supuesto, Diego Sebastián Garrocho, qué ha supuesto el coordinar, editar este libro y, al mismo tiempo, cuál ha sido tu participación? Antes de que me respondas, destacar que el libro tiene una introducción de Javier Solana y un prólogo de Eduardo Zazo y de Félix Duque, que Eduardo está también por allí. Al mismo tiempo, comentaros que se produce justo en estos días la segunda edición, está saliendo a la calle, la segunda edición de un libro de Félix Duque que también interesa mucho en este momento para reflexionar y comprender dónde estamos y qué podemos hacer, y se llama Los buenos europeos. Así que, Diego, cuando tú quieras me respondes a lo que te parezca bien de lo que hemos dicho. Bien, pues muchas gracias, Teresa. Yo debo, naturalmente, comenzar dando las gracias a muchas personas. La primera, Teresa Oñate, que ha tenido la infinita generosidad de invitarnos. Yo, cuando leía el PDF donde aparecía la relación de ponentes en el día de hoy, claro, cuando uno se ve al lado de Gianni Bátimo y de Ángel Gabilondo, Santes Mases y gente así, entiende que uno solo puede estar aquí por un gesto de filía y por un gesto de generosidad. Es decir, eso es un accidente. Y descubro además que le doy las gracias a Teresa Oñate ya por segunda o por tercera vez en los últimos meses. Así que, de nuevo, Teresa, muchas gracias por habernos invitado a hablar de este libro, que no somos autores, como rezaban en el programa, o como muchos seríamos
autores, pero no en un sentido pomposo, sino en un sentido criminal, autores intelectuales en un sentido criminal. Se nos ocurrió esta idea. Entonces, gracias Teresa, gracias al Círculo de Bellas Artes por acogernos y gracias desde luego a todos los autores, esta vez sí, compañeros, muchos de ellos, que hicieron posible este libro. Normalmente se habla de la gente que hace posible un proyecto. Esto es real, es decir, sin ellos no habría un libro como este. Este es un libro singular y, aunque quede mal decirlo, es un libro que a mí me gusta, no porque lo haya editado yo, porque hubo un momento que no me gustó. Cuando salió el libro, yo lo tuve en mi mano, te hace ilusión, lo relees y no paras de encontrar alguna pequeña errata, no paras de encontrar en tu propio artículo algún error. Y comienzan a gustarte, comienzas a preocuparte, pero hoy me ha alegrado mucho, preparando la intervención en esta presentación, he revisitado las páginas y me he dado cuenta de que el libro estaba bien, aunque esté mal decirlo. Entonces, bueno, pues siguiendo los agradecimientos, y ahora daré respuesta a tu pregunta, debo también, sin duda, agradecer a Fernando Guerrero, editor de Abada, que haya confiado en Valerio Rocco y en mí, y sin duda también agradecer a Valerio Rocco el que me haya acompañado en esta tarea de edición, porque Valerio Rocco es una persona, y esto es una cosa que no se puede decir ya con demasiada facilidad, en la que se puede confiar y con la que se puede trabajar. Yo me acuerdo que, si se permite el símil futbolístico, es alguien a quien le puedes pasar la pelota y estar tranquilo cuando la pelota sabes que la tiene Valerio. Si Valerio dice que algo lo envía el día 6 estará, y a lo mejor está el día 5, y trabajar con alguien así merece la pena y es muy sencillo. Así que gracias, Valerio, por haber sido un compañero de proyecto ejemplar. El libro, si se me permite, cómo nació el libro. Este libro, como casi todas las cosas, es consecuencia de un accidente, de un bonito accidente. Un día entró Valerio en el despacho y me dijo, él y yo cohabitamos, somos compañeros conquilinos, ¿no?, de piso en la universidad, y entró, oye, Diego, quiero que hablemos sobre Europa, ¿qué te parece este rótulo, tradición o proyecto? Y dije, muy bien. Y Valerio y yo nos llevamos conociendo, estamos juntos desde que somos pequeños en el aula, y en los años de grado siempre discutíamos. Él era hegeliano, no se lo puede quitar todavía, sigue siéndolo, no aprende. Y yo no sé si era aristotélico, yo era algo peor, pero no lo diré si luego quiere acusarme de algo peor que entonces yo era, y siempre discutíamos. Y según ha pasado el tiempo, nuestras carreras son muy paralelas. Hoy, ya digo, compartimos despacho, somos profesores en el mismo departamento. Yo estoy preocupado porque cada vez nos parecemos más y empezamos a estar de acuerdo en más cosas. Entonces, cuando él propuso esto de Europa, tradición o proyecto, hubo un problema, porque entre tradición o proyecto los dos queríamos hablar de la tradición y hacíamos una misma interpretación del proyecto, ¿no? Y nos dábamos cuenta que tenía poco sentido hacer una ponencia que en principio partía de una disyunción excluyente, y que la gracia de aquella ponencia sería enfrentar una idea contra otra. Aquello fue imposible porque nos dimos cuenta de que estábamos de acuerdo, pero en ese acuerdo encontramos aristas, encontramos problemas que en principio no contábamos con ellos, y decidimos sacar un libro rodeados en ocasiones de amigos. Hay gente que dice, está muy mal llamar a los amigos cuando uno hace un libro porque parece que es un ejercicio de nepotismo, y no es verdad. No los llamamos porque sean nuestros amigos, es que son nuestros amigos porque son gente llamable, son gente digna de ser llamada. Y así compusimos este libro, un libro que tiene, no lo voy a negar también, una fuerte carga emotiva, y la tiene porque creemos que la vocación política tiene que ver con la emoción, o si quieren en sede griega tiene que ver con el pathos. Esto lo conoces tú mucho mejor que yo, Teresa. Para Aristóteles el orden teórico era uno de los órdenes del conocimiento, y el práctico estaba necesariamente preñado, cargado de emoción, cargado de pathos, cargado de sentimiento. Y la política tiene que ver con un sentimiento. Con un sentimiento y con un problema, porque todos los que escribimos, alguna vez escribimos porque estamos descontentos con la realidad. Nadie que mire a la realidad y esté conforme se pone a escribir. O sea, toda escritura es una forma de enmienda, toda escritura tiene algo de protesta, toda escritura tiene algo de vocación recreativa, de traer al ser algo que todavía no es y que entendemos que puede merecer la pena que llegue a ser. En este traer al ser algo que no era, había también una reivindicación algo generacional. Y digo algo porque este libro está escrito por jóvenes todos, entonces menores de 30 años, y yo no voy a hacer como los escritores de literatura que interpretan normalmente, los poetas, que la juventud es una virtud o es una condición. Desde luego no es una virtud, pero sí creo que es una condición, y una condición significante. Creo que este texto demuestra el compromiso de una generación que solo extrañamente, y también quisiera criticarlo, se puede interpretar como joven. Es decir, hablar de gente de 30 años y decir que son jóvenes, pues esa es una condición que debemos confesar que es heterodesignada. Es decir, nosotros no querríamos ser jóvenes, o a mí se me hace muy extraño cuando alguien me trata como a una persona joven. Si somos jóvenes también es por una condición
socioeconómica que nos fuerza a vivir como los jóvenes. Los jóvenes de mi generación viven en pisos compartidos, los jóvenes de mi generación se ven forzados a pedir a lo mejor dinero a sus familias para poder desarrollar una vida normal. Entonces no es alegre o no es una condición feliz el ser joven con 30 años. Yo digo que es casi una imposición y desde esa juventud nosotros quisimos asumir o afrontar el problema de pensar Europa. También esta condición generacional creo que tenía algún sentido porque somos, de alguna manera, la primera generación que no vive o que no interpreta Europa como una reacción contra las sucesivas catástrofes bélicas del siglo XX y que encuentra su paradigma más perfecto en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, una de las estrategias legitimadoras de la idea de Europa habitual fue el interpretar que había que cambiar, habría que dar un volantazo, un golpe de volante al curso de la historia que efectivamente había demostrado que, bueno, que el horror era producible por el hombre y que Europa no era la sede, no era el paraíso que la Ilustración había soñado. Nosotros ya no tenemos esa inercia y es una pérdida de lucidez porque la guerra es una condición extraña, lejana. Para nosotros Europa era una premisa, nacimos en Europa prácticamente. Europa no se contestaba, Europa era una premisa inarticulada y nosotros queríamos entonces problematizar esa idea de Europa desde la necesidad de dar razón de una premisa que habíamos heredado y que sin embargo cada vez estaba menos justificada porque la promesa que se nos había hecho parecía que no se cumplía. Y es que Europa tiene mucho de eso, de promesa incumplida. Y en esa promesa incumplida recogimos la necesidad de afrontar también, no solo generacionalmente, sino filosóficamente, la idea de Europa. Aquí no sé si esto se puede hacer, pero nos podemos poner un poco metafísicos, mínimamente. Vamos a hacer un alegato metafísico. ¿O por qué creemos que merecía la pena hacerlo desde la filosofía? Este es un libro interdisciplinar, este es un libro donde escriben compañeros de ciencia política, gente de literatura, gente de relaciones internacionales, pero es un libro prioritariamente filosófico y partía de una premisa. Preguntarse por Europa es preguntarse por el ser de Europa. Y la pregunta por el ser de algo, de cualquier objeto, es necesariamente una pregunta metafísica. Una pregunta metafísica que entrañaba también una sospecha. Yo creo que no simplemente Marx, Nietzsche y Freud ejercieron una filosofía de la sospecha, creo que ya Platón sospechaba, y quisimos ser socráticos formulando una falsa pregunta. Las preguntas, ninguna pregunta es neutral. Cuando nosotros planteamos Europa, tradición o proyecto, ya nos estamos confesando plenamente europeos. Interpretar el tiempo pasado como una tradición y el tiempo futuro como un proyecto es necesariamente desvelar esas precondiciones desde las cuales interpretamos el tiempo. A partir de esa pregunta, por lo tanto, la consigna fue libérrima a todos los que participaron. Yo me acuerdo que muchos de los autores de este libro me llamaban y preguntaban o nos preguntaban, bueno, pero ¿cómo escribo? ¿Qué te parece si escribo sobre esto? ¿Puedo darle un sesgo ideológico? La consigna fue, puedes hacer exactamente lo que tú quieras. De hecho, este es un libro que a mí, en la medida en la que me interesa porque contiene tesis contradictorias. Es decir, es un buen termómetro para, ya digo, sondear cuál es la opinión de esos individuos, de estos que somos ciudadanos, extrañamente jóvenes decimos, pero que estamos llamados a habitar esa Europa del futuro. Y en ese sentido recogimos, ¿verdad?, como en este país hace ya más de un siglo, la idea de Europa como problema al modo en el que entre el siglo XIX y el siglo XX se interpretó España como problema. Quisimos problematizar Europa y sobre todo queríamos partir de una idea que está ya también presente en Ortega y es asumir que la identidad europea no tiene necesariamente que ver con la historia asida, con la historia acontecida, con la historia rastreable, los datos positivos, qué es lo que hemos sido, sino que la historia de una nación, de una comunidad política, la historia de una reunión de los hombres, está llamada a responder al proyecto sustantivo de vida en común. No me importa tanto lo que fuimos, creo que a los jóvenes de hoy y la realidad política lo que exige es preguntarnos qué queremos ser. En ese que queremos ser debemos asumir que no convivimos, es decir, no cohabitamos porque estamos juntos, sino porque estamos juntos porque nos hemos reunido para algo. Asumir esa idea de Europa como tarea, recogiendo también la idea de Bauman, Europa es una aventura inconclusa, lo que nos está llamando, lo que nos está convocando es a la responsabilidad de cumplimentar esa tarea. Y en esa idea nosotros, de nuevo, volvimos a conciliar la vocación política en una dirección que sería contraria al utilitarismo. Y creo que esto sí es una idea importante a subrayar en este libro. Habitualmente, cuando se habla de Europa, los argumentos que se utilizan y cualquier podríamos decir, consigna unionista dentro de las comunidades políticas, vuelve a responder al viejo ideal contractualista de que unidos vamos a ser capaces de procurarnos una prosperidad mayor. Y esa idea me parece que es una idea, bueno,
que desde una perspectiva kantiana podríamos decir que tiene una dimensión de sagacidad, pero no cumple una vocación estrictamente moral. La moralidad sobre la que debería, o así lo entendemos, descansar una comunidad política, es asumir que esa unión puede y debe merecer la pena, aun cuando en ocasiones pueda comprometer nuestra prosperidad. Es decir, la alianza del hombre con el otro hombre no responde a la insuficiencia o la precariedad de la condición humana. No se trata de conciliar intereses para que podamos resolver, ¿verdad?, las cuitas que nos convocan ordinariamente, sino asumir que en un momento dado atar tu suerte a la suerte de otra persona, fundar una comunidad política, puede exigirte un pago o puede exigirte el que efectivamente tengas que postergar tus intereses de forma inmediata. Así nosotros también reactivamos la necesidad de volver a nutrir de significado las palabras que habían compuesto el viejo ideario europeo. Porque nosotros, hijos de nuestro tiempo, ya digo, estos jóvenes, alrededor de los 30 años, entendíamos que las palabras que vertebraban el discurso europeísta habían acabado, ¿verdad?, casi como contaba Nietzsche, por haber perdido el sentido de la efigie, ¿no? Se habían desgastado. Y hoy se habla de justicia, se habla de libertad, se habla efectivamente de solidaridad. Y eso acaba por no significar nada, porque no sé si es un patrimonio estrictamente europeo, ¿no? Yo hoy leía que un presidente de un club de fútbol decía que había que golear a la injusticia, ¿no? Y había organizado un partido entre el Real Madrid y la Juventus de Turín. Entonces, bueno, no estoy seguro de que efectivamente la palabra justicia hoy siga siendo significativa para todo el mundo. En ese sentido, nosotros también pretendíamos salir al rescate de las palabras. Y es una cosa que entiendo es prioritaria en la dimensión política. Yo en mi artículo lo señalaba, contaba cómo Obama en la última reelección le entrevistaban y le preguntaban cuál era, qué cosa era aquella de la que estaba menos orgulloso de su última legislatura. Y Obama decía, bueno, estoy orgulloso de algunas cosas, pero sobre todo lamento no haber sido capaz de dar una historia a mi nación. Obama es muy listo, nos puede gustar o no, pero entonces, ¿qué señaló? Señaló como una flaqueza su principal virtud. Si ha hecho algo Obama es dar una historia, ya no una history, sino una story al pueblo americano. Tiene palabras, da un relato, brinda un relato. Y a mí también me preocupa cuando hablo con amigos americanos y me dicen, bueno, es que Obama solo tiene palabras. Y yo digo, bueno, yo no estoy haciendo una apología de Obama, pero deberíamos reactivar la necesidad de preñar de sentido las palabras, porque las palabras nunca son solo palabras. Y que en política se cuide la palabra no es poco. De modo que aquello de solo palabras, bueno, pues cuando ni siquiera tenemos las palabras, cuando ni siquiera tenemos una narración común que nos reúna, y digo más, nos seduzca como Europa, podríamos confirmarnos con componer un relato común, un relato que efectivamente sedujese, ya no tanto, ¿verdad?, a la razón, ni siquiera, ya digo, a esos juicios y estrategias de sagacidad, sino si quieren a la emoción que nos llevaría, o que necesariamente habría de llevarnos, a convivir juntos. En este punto, esta idea de narración que yo retomé en mi artículo tiene mucho que ver con un diagnóstico nietzscheano. Aunque yo a Nietzsche le voy a comprar el diagnóstico, pero no la terapia. Decía Nietzsche en la genealogía de la moral, dice, me refiero, como es evidente, a las áreas culturizadas del hombre, a toda clase de Europa que va extendiéndose paulatinamente por la tierra. El gran peligro del hombre no lo constituyen los enfermizos y no los malvados ni los animales de presa. Los lisiados, vencidos o impotentes, esto es, los más débiles, son quienes socavan la vida entre los hombres. Bien, pues yo creo que urgía y que en el discurso político urge reactivar la vulnerabilidad, la fragilidad, como efectivamente epítetos humanos. A mí me sorprende muchísimo cuando veo que a las nuevas generaciones desde la publicidad se les trata de educar en la autosuficiencia, ¿no? En los anuncios de televisión escuchamos que la autosuficiencia es un valor, hay que ser autosuficiente. Cuando sabemos que la fundación de toda comunidad política, y esto lo sabemos desde Grecia, descansa precisamente en la confesión pública de ser animales vulnerables y no ya, o no solo, animales racionales. En este sentido, tiene algo de nihilismo esperanzado, si por nihilismo entendemos que el mundo, tal y como es, no debería ser, y que el mundo que debería ser no está o no existe, por otra parte. ¿Cómo podemos componerlo? En esa composición, la urgencia tiene necesariamente que ver con la hermenéutica. Yo recuerdo aquí un artículo del profesor Gianni Vattimo, donde él rescataba y apuntaba muy bien, muy certeramente, a un movimiento que una coma podía significar, en una cita famosa de Gadamer. Hablo de Historia de una vírgola, donde el profesor Gianni Vattimo señalaba que aquella frase de Gadamer, ¿verdad?, lo cito en italiano para que me siga, decía «L'essere che può essere compreso è linguaggio», el ser que puede ser comprendido es lenguaje.
y depende cómo coloquemos las comas, que en la traducción al parecer Gadamer no le permitió al profesor Bátimo ordenarlo como él hubiera querido, descubriríamos que en esencia todo ser efectivamente es lenguaje y que siendo todo ser lenguaje, la tarea hermenéutica es desde luego una tarea política. ¿Cómo interpretar entonces este relato que urge componer para que lo podamos habitar? Esa idea yo creo que planea, desde luego, en todo el libro, el entender que la narración no es simplemente un acto recreativo, sino que es un acto de fundación de sentido para el horizonte de la comunidad política. Y rescato también una última urgencia que aparece también en el libro y es importante que la traigamos a la memoria para entender Europa como verdadero horizonte político. Y con permiso del profesor Ángel Gabilondo, rescataré una de sus citas. El profesor Ángel Gabilondo, yo celebro especialmente su último libro, es un libro de aforismos, porque ustedes supongo que lo saben muy bien. El profesor Ángel Gabilondo da muy buenas frases. Yo confieso que le copio muchas y algunas veces las confieso y otras no. Entonces yo copio a Ángel Gabilondo y a veces no lo cito, pero ahora lo voy a citar. Y una vez dijo una cosa que a mí me impactó mucho. Yo era estudiante, yo debía tener entonces 20 años, una cosa así. Doy los datos de ahora, el profesor Gabilondo daría los datos de entonces, y señalaba que 18 millones de personas mueren al año por culpa de la pobreza. Hoy lo actualizaríamos, incluso he visto yo hoy que la FAO señalaba que había 1.020 millones de personas que sufrían desnutrición. La filosofía, y yo me dedico a la ética, muchas veces ha abrochado sanísimos sentimientos de solidaridad en grandes catástrofes, pero el profesor Ángel Gabilondo señala una cosa muy importante, que a mí me parece que hay que integrarla en este discurso político, y es este drama. Repito, estamos hablando de 18 millones de personas que mueren por culpa de la pobreza en el mundo. No es un objeto de pensamiento más. No es algo que deba pensarse. Es que se debe pensar desde ahí. Cualquier cosa que pensemos debe ser pensada desde ahí. No es un objeto más, no es un objeto más entre los objetos. Y en ese sentido, de nuevo, este Europa, tradición o proyecto, yo creo que está atravesado por esa pulsión moral que está teñida de esperanza, pero también de exigencia. Para ello, la idea que yo trataba de subrayar, y ya con esto voy concluyendo en mi capítulo, en mi artículo, llevaba por título Mártires en la esperanza, una nota hermenéutica sobre la identidad moral de Europa. Trataba de subrayar la ambigüedad del término mártir, del verbo martyreo en griego, que es el ser testigo y el efectivamente ser mártir, el morir para algo. Y así yo creí que Europa, para efectivamente ser, debe llegar a dejar de ser, porque toda la vocación moral que nosotros reconocemos en la historia de la tradición occidental está comprometida, en algún sentido, con el humanismo universalista. Podemos hablar de Filón de Alejandría en sede judía, podemos hablar de Pablo de Tarso en sede cristiana, podemos hablar del estoicismo en una clave griega o romana, si queremos, con Paul Valéry. Europa necesariamente tiene que ver con Roma, tiene que ver con Atenas y tiene que ver con Jerusalén. Pero esa construcción, ese martirio, lo que es, o como yo quería interpretarlo, era como la exigencia de Europa que debe acoger y que debe asumir precisamente por haber sido testigo de gran parte de los grandes horrores de la humanidad. Y sobre todo historia, esto lo contaba también muy bien Ortega en la España invertebrada, al hilo de la cita de Mommsen. En Europa contamos con el gran beneficio, o con el gran privilegio, pero es una ocasión de nuevo para la responsabilidad, de haber contado con una historia. Hemos retratado lo que hemos ido siendo y nosotros podemos rastrear los acontecimientos que no siempre han sido felices. Ese testimonio es el que habrá de urgir a Europa para dejar de ser y ser capaz de consagrar la realidad del hombre en una forma de amor y compromiso ya desafecta con aquel utilitarismo que yo trataba de señalar al principio. Por eso el proyecto de esta Europa sería un proyecto todavía por hacer, un proyecto que habría de volver a nutrir las palabras y que de nuevo no trata de subrayar ningún privilegio de Europa con respecto a ninguna otra región, de la Tierra. Se trataba de consagrarnos, si queremos, a una forma de fraternidad laica, una fraternidad laica que asume la comunidad política como el lugar donde los hombres podrán decirse hermanos ya sin un padre. Y la única manera en la que podamos ser hermanos sin padre será, como explica Derrida, siendo brothers-in-law, siendo hermanos por la ley. De ahí la importancia de subrayar la importancia, decía, de la dimensión jurídica de Europa. Por eso termino con unas palabras de Michelet, también rescatadas por Derrida en Políticas de la Amistad. Esta nación, Michelet hablaba de Francia, considerada a sí mismo como el asilo del mundo, es realmente más que una nación, es la fraternidad viva. Pues ojalá Europa sirva también como un asilo para el mundo, acojamos esa responsabilidad y abone también ese terreno de construcción de una fraternidad viva.
Muchas gracias a Diego Garrocho. Como veis, la joven filosofía española está en buenas manos, verdaderamente. Doy la palabra a Valerio Roc. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, a todos los asistentes a esta presentación y después a la mesa redonda que seguirá. Muy especialmente al Círculo de Bellas Artes. Aquí tenemos a su presidente. Y que como Casa Europa yo creo que es el lugar ideal, digamos, para que se dé este tipo de debates, y estamos realmente muy honrados y felices por poder llevar a cabo aquí esta presentación. También me gustaría dar las gracias a Fernando Guerrero, al editor de Abada. No ha podido venir por razones, digamos, de última hora, pero también, digamos, manda sus saludos a los asistentes. Y muy especialmente, de nuevo, a Teresa Oñate, a la Cátedra de Hermenéutica Crítica, que realmente ha desarrollado, a raíz de la venida del profesor Gianni Vattimo a Madrid, una serie de contenidos, ¿no? de espacios de debate que es magnífica. Entonces, muy especialmente a la profesora Teresa Oñate y también a los propios presidentes de la cátedra. Me gustaría también citar el nombre, aunque pueda parecer una lista un poco anodina, yo creo que es importante citar el nombre de los autores que han conformado este libro y que realmente pues, constituyen el verdadero contenido, lo importante que hay aquí, las personas que recogieron el guante de nuestra invitación, que con una calidad y una puntualidad, que además no siempre se da en este tipo de tareas, respondieron, como digo, de manera excelente, aparte de los propios Javier Solana y Félix Duque, Eduardo Zazo, pues también Roberto Navarrete, Elías Cohen, Miguel Almunia, Raquel Cabrera, Gonzalo Velasco, Laura Anna Macor, Luciana Cadalla, Marcos Garbi, Juan Menchero y Alba Jiménez, unidos efectivamente por esta cuestión generacional de la que ha hablado Diego, también por muchos intereses y muchos otros lazos, y personas además que trabajan y que viven en un contexto realmente internacional, ¿no? Es decir, personas que, aun estando muchos de ellos fuera de Europa, yo creo que representan in individuo, y esto aludiré después, lo que Europa debería ser. Es decir, ellos han llegado a ser in individuo lo que Europa debería quizás desear para sí misma. Cuando Diego ha relatado muy bien la génesis, la arqueología de este proyecto, efectivamente nos surgió a partir también de un trabajo colectivo. Es decir, este libro es el fruto de algo que nosotros creemos estar haciendo más o menos bien en la Universidad Autónoma de Madrid, y es trabajar en equipo. Es decir, realmente crear grupos de investigación, proyectos de investigación que lleven a cabo un debate, llevan a cabo una producción, en este caso sobre el tema de Europa. A raíz, por lo tanto, del último proyecto de investigación que tuvimos, el de Pensar Europa, Democracia y Hegemonía en la Era Tecnológica, el del siguiente proyecto, que si queremos, si alguna vez el Ministerio contesta, pues quizás podremos tener la suerte de tener, el de Raíces filosóficas de una Europa futura, hacia la Europa de las ciudades, proyectos en los que realmente ponemos la filosofía al servicio del pensamiento de Europa para que constituya justamente esta vertebración entre otras disciplinas que yo creo que en este libro al menos se intenta, ¿no? Como ha dicho Diego, el bajo fondo filosófico sobre el que se insertan otras disciplinas que piensan sobre el fenómeno de Europa. También, pues Diego y yo hemos tenido la desventura o ventura de tener que coordinar asignaturas transversales de la facultad, que son las de Identidades Culturales Europeas, y hemos querido hacer de necesidad a virtud, ¿no? Y, por lo tanto, reflexionar sobre Europa a partir también de esta necesidad, de este compromiso docente que realmente quizás es donde más se aprende, ¿no? Cuando más se aprende es cuando se da clase, cuando se tiene que preparar una clase, cuando se tiene que explicar algo. Ahí realmente yo creo que es cuando más se aprende, cuando más se ve si se ha entendido. Además, ahora, bueno, tenemos en el grado de Filosofía también una asignatura que es la transmisión cultural europea, o sea que ahí también tendremos ocasión de aburrir a nuestros alumnos con estos contenidos que venimos diseñando desde hace unos años. Claro, la pregunta principal de este libro, al principio de hecho estaba diseñado como una pregunta, luego lo quitamos, ¿no? Europa, dos puntos, tradición o proyecto, ¿no? Luego nos parecía que la disyunción por sí misma ya resultaba suficientemente interrogante, ya resultaba suficientemente una apelación al pensamiento, a la pregunta. Y yo pues tengo una visión personal, como ha dicho Diego, este no es un libro armónico, sino que es un libro que si uno lo lee desde el principio hasta el final, se leen tesis contrapuestas sobre temas además no solo conceptuales,
de la interpretación conceptual de Europa, sino temas muy concretos, la entrada o no de Turquía en Europa, las raíces o no cristianas de Europa, la importancia o no de los derechos humanos para una constitución de la identidad política europea. Es decir, encontramos una disputa, un agón, y por eso yo también quiero plantear aquí mi visión de, digamos, si es que hay una respuesta, si se puede dar a la respuesta de si Europa debe entenderse a sí misma como tradición o como proyecto, es decir, si Europa, para avanzar en su proceso de construcción política y cultural, debe mirar hacia su pasado, hacia un máximo común denominador de lo que los distintos países, las distintas culturas pueden tener en común, o bien si debe crear, diseñar, inventar un proyecto radicalmente nuevo que, lógicamente, insertado en su pasado, sin embargo, pueda encontrar nuevas formas de participación, nuevos modelos culturales, pues yo tendería, Diego efectivamente ha dicho, me conoce bien, efectivamente, pues en todo lo que estoy diciendo está implícito el agradecimiento a él, ¿no? Con quien ha sido un auténtico gusto trabajar y lo es cada día, pues desde hace ya muchos años, ¿no? Yo desde primero de carrera pues entré ahí siendo hegeliano, él no ha querido confesar lo que era, lo voy a decir yo, que para eso me lo he puesto en bandeja. Él hablaba de las brigadas lógicas que tenían que exterminar a todo aquel que violara el principio de no contradicción, con lo cual, bueno, quién lo ha visto y quién le ve, ¿no? Pero lo que quiero decir es que realmente yo, pues como en cierto sentido estudioso de la filosofía de Hegel, creo que lo que hay que hacer con estas polaridades, con estos polos de la tradición y del proyecto, es una superación no neutral de esta contraposición, de esta disyunción, que implique una apuesta realmente por el polo del proyecto. Es decir, una disolución de alguna forma de la tradición en el proyecto, y esto no por una razón arbitraria, sino porque yo creo que la tradición de Europa ha sido siempre la de ser un proyecto, y que por lo tanto la fidelidad absoluta, incontrovertible, a una presunta tradición entendida como un contenido determinado, cristalizado, fosilizado, es una traición de Europa, ¿no? O sea, Europa, cuando es fiel a su tradición, se traiciona a sí mismo. Cuando se piensa como proyecto, está siendo fiel a su verdadera tradición. Dicho de otra manera, ¿no? La auténtica traición a la tradición es la esencia de Europa, el entenderse siempre como un proyecto que se autocancela, que se niega, y sobre esto voy a volver un poco más adelante. Claro, el juego de palabras aquí entre tradición y traición no es un mero juego de estos que nos gustan a los filósofos, ¿no? Que suena parecido, ¿no? Sino que realmente tiene un fundamento histórico, tiene un fundamento etimológico claro, ¿no? Que la tradición y la traición sabemos que efectivamente vienen ambas del verbo trado, ¿no? Y la traición efectivamente es esa acción que hacían los antiguos cristianos. El verbo trado en latín es entregar. Los antiguos cristianos entregaban las escrituras a los romanos, a los enemigos, como un símbolo de efectivamente haberse rendido, de entregarse, de traicionar, por lo tanto, su fe, y esa entrega era la tradición, ¿no? Por lo tanto, entregar es traicionar, pero yo apostaría justamente por esta traición, es decir, yo apostaría por entregarle al enemigo nuestra tradición, estar dispuestos a renunciar a ella, estar dispuestos a dársela realmente al otro, ¿no? Y la prueba de ello es que de esta tradición surge probablemente la matriz cultural y política más fuerte que ha habido en la historia de Europa, que es justamente esa conciliación de romanitas y cristianismo, que justamente a través de estos intercambios quiasmáticos de tradiciones que son tradiciones, al final se implanta en el Imperio Romano. Algunos dirían se rigidifica, ¿no? Si somos un poco gibbonianos, ¿no? O seguimos también ciertas cosas de Montesquieu, podríamos decir que a partir de ese momento es un poco el principio del fin de ambas, pero indudablemente crean una potencia que tiene digamos un rastro en la historia de Europa que es fundamental. ¿Por qué? Se podría preguntar, se podría objetar, la tradición de Europa es la de ser un proyecto. Bueno, pues porque, y aquí quiero retomar, ¿no?, algunas ideas justamente de Félix Duque, de ese libro que está a punto de ser editado, el de los buenos reeditado, el de los buenos europeos. La idea es que justamente Europa es tanto más sí misma
cuanto más renuncia a sí misma, ¿no? Europa se encuentra a sí misma cuanto más renuncia a buscarse en sí misma y en cambio se busca en lo otro. Se busca en la apertura al otro, en la contaminación a lo otro, ¿no? O sea, Europa es tanto más sí misma cuando deja de ser sí misma. Esta sería la tesis filosófica que estaría aquí. ¿Y por qué es esto? Pues porque Europa, justamente, tiene su origen fuera de sí. O sea, Europa tiene su origen en la no Europa, ¿no? Y esto se podría dar multitud de razones por lo que esto es así, pero podríamos dar simplemente la del nombre, ¿no? Europa es llamada Europa por un pueblo, el pueblo griego, que no se considera a sí mismo europeo, ¿no? El propio Heródoto nos cuenta la historia de esta princesa fenicia, Europa, que como sabemos es raptada por el toro blanco, por Zeus, llega a Creta, quizás a Licia, y nos dice Heródoto, pero nunca llega a Europa. Porque Grecia no se consideraba a sí misma Europa, ¿no? Todos conocemos el texto famoso de la Política de Aristóteles, donde Grecia se pone a sí misma como un punto medio entre, digamos, la barbarie, la barbarie cultural y el valor de los europeos, contrapuesto, en cambio, a la cultura, etcétera, pero a la sumisión política de los asiáticos, ¿no? De los persas. Por lo tanto, Europa recibe el nombre de un pueblo que no se considera europeo. Las religiones que la vertebran son religiones que tienen un origen extraeuropeo, ¿no? Pero más allá de eso, la propia tradición de Europa es la de una continua contaminación de tradiciones, de idiomas, de realidades políticas. Es decir, yo creo que si hay un concepto que define de una manera transversal a Europa, es justamente el concepto de translatio, ¿no? De translatio imperi, translatio linguarum, translatio studiorum. Una translatio que no debe ser entendida solo en su movimiento histórico, en su sentido histórico, en su sentido efectivamente de consigna, ¿no? De paso del testigo de una tradición a otra, sino verdaderamente en su significado traductológico. O sea, la translatio como una traducción, que es siempre una alteración, que es siempre una traición de ese legado que se ha recibido previamente y que a su vez es un legado fruto de una traducción, fruto de una traición y fruto de otras alteraciones. De tal forma que en la tradición europea resulta absurdo, y digo más, políticamente peligroso, la búsqueda de un origen. Porque el origen nunca está. El origen siempre está perdido en la fusión, en la mezcla, en la hibridación, en la contaminación, en la apertura a lo otro, ¿no? También podríamos argumentar de una manera contrafáctica, ¿no? Podríamos decir, bueno, si no se aceptaran estos argumentos y realmente quisiéramos apoyar el futuro de Europa o el proyecto cultural europeo en algunas tradiciones, podríamos preguntar, ¿sobre qué tradiciones sería esto? ¿No? ¿Acaso sobre unas tradiciones religiosas que, como he dicho, tienen su origen extraeuropeo, que en el caso, por ejemplo, de la religión cristiana siempre además se han concebido a sí mismas como católicas, como universales, como ultraeuropeas, ¿no? Que siempre se han llevado a sí mismas fuera de Europa y que además, pues no nos lo neguemos, en buena medida muchas de ellas han sido la causa de los enfrentamientos y de las divisiones que han asolado Europa a lo largo de la historia, ¿no? ¿Deberían ser estas las tradiciones sobre las que deberíamos fundar Europa? ¿Acaso debería ser la antigüedad grecorromana, que tuvo sus centros políticos, o muchos de sus centros políticos y religiosos, en los márgenes de Europa o fuera de Europa? Pensemos Constantinopla o Alejandría, ¿no? Y que además, lejos de ser un referente común y aproblemático de la cultura europea, son un arma arrojadiza que los pueblos europeos se han lanzado los unos a los otros a lo largo de la historia. Nosotros tuvimos un proyecto muy bonito de acciones integradas, internacionalización de la investigación, que se llamaba La antigüedad clásica en la formación del espíritu europeo, ¿no? Porque entendíamos que se había frivolizado la aportación de la cultura grecorromana a esta especie de legado o espíritu cultural europeo, entendiendo que era algo en lo que todos se podían reconocer de manera más o menos benévola, de manera más o menos armoniosa, ¿no? Entonces hicimos un repaso de cómo las reinterpretaciones, las concepciones, las reinvenciones de la antigüedad clásica, de Grecia, de Roma, han sido instrumentos políticos que se han utilizado en las guerras, en los conflictos, en las disputas ideológicas, desde la Revolución Francesa hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pensemos, el caso más claro es el de la Grecia, iba a decir la Grecia neoalemana, ¿no? La Alemania neogriega y la Francia neorromana, ¿no? Desde la Revolución Francesa hasta el romanticismo.
pero tenemos muchísimas otras, desde el fascismo italiano hasta la reinvención de cierta antigüedad que hizo el nacionalsocialismo y que ha sido estudiada magníficamente por Chaputó en un libro que, por cierto, ha sido recientemente traducido al castellano, el nacionalsocialismo y la antigüedad. Es decir, estas también han sido armas arrojadizas en la historia cultural europea y hay que tratarlas problemáticamente también con esta dimensión agónica, ¿no? ¿Qué otras tradiciones podríamos buscar para vertebrar esta presunta tradición europea? ¿Acaso unos presuntos valores humanistas, ¿no? Despojados de todo contenido político y religioso para que no molesten mucho, ¿no? Y por lo tanto absolutamente formales, absolutamente vacíos y esqueléticos, que ni crearían una verdadera comunidad y por otra parte suscitan el justo rechazo de una amplia corriente filosófica que reconoce las insuficiencias conceptuales y filosóficas de este neohumanismo, de ciertos humanismos entendidos de manera naif, otras veces no naif, pero sí peligrosa, ¿no? Y sin embargo observamos que a pesar del carácter insuficiente de todas estas tradiciones, en el preámbulo de la que iba a ser la Constitución para Europa, ¿no? Luego pues efectivamente hundida por las presiones de algunos estados, como sabemos, o por los movimientos ciudadanos de algunos estados, pues se recogía justamente de manera no reflexionada, de manera acrítica, todo esto que aquí estamos problematizando, ¿no? Se podía leer en este prólogo: inspirándose en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona humana, la democracia, la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho. Claro, todo esto está bien, pero si nosotros no tenemos una actitud crítica, problemática hacia nuestra propia historia, jamás podremos realmente fundar sobre ella nada. Si profundizamos en la argumentación, me gustaría pasar de un plano más objetivo a un plano más intersubjetivo, me gustaría pasar a un plano más individual, a un plano subjetivo, que yo creo que es fundamental para entender Europa, ¿no? Porque podemos preguntarnos qué es esto de ser europeo, cuáles son los rasgos que me definen a mí o que pueden definir a un ciudadano europeo. Yo creo que los criterios que fundan el ser europeo, el ser ciudadano europeo, trascienden concepciones meramente jurídicas, ¿no? De nacionalidad. Es decir, ser europeo en la vida de cada uno, como ha dicho ya también Diego, es un proyecto, ¿no? Es una tarea, es un desideratum. Uno nace español, italiano, chipriota, maltés, sueco, o incluso nace argentino, chino, de Mali, ¿no? Y uno llega a ser europeo a través de una serie de experiencias, a través de una serie de mezclas, a través de una serie de aperturas que implican una negación de esa condición inmediata ligada al propio nacimiento. Es una tarea dura, es una tarea ardua, no es una tarea fácil, porque implica desplazamientos, implica viajes, implica la dificultad de aprender idiomas, implica, en última instancia, la dificultad de negarse a sí mismo, de negar la propia tierra, la propia patria inmediata, justamente de la que uno ha surgido, para hacer de sí mismo un proyecto, para hacer de sí mismo una realidad más compleja, ¿no? Y este es un proceso, además, siempre inacabado, este de llegar a ser europeo, ¿no? Porque está hecho de una multitud de relaciones que no terminan nunca. Una mezcla que, por supuesto, no debe ser solo intraeuropea, sino también extraeuropea, en el sentido de que si Europa se ha llevado siempre a sí misma, fuera de sí misma, si siempre se ha buscado a sí misma en lo otro, pues también los ciudadanos europeos deben crear esta identidad compleja y mixta, no solo con una fusión intraeuropea, sino con una fusión que albergue también lo extraeuropeo. En ese sentido, no sorprende que los valores más apreciados de la Unión Europea sean justamente los que posibilitan esta mezcla, ¿no? No tanto la institución de una bandera o de un himno común, sino aquel marco posibilitante, el espacio Schengen, la moneda única, el programa Erasmus, que posibilita justamente esta formación de ciudadanos realmente europeos, ¿no? Por lo tanto, para ir concluyendo, la Unión Europea debería, en mi opinión, constituirse a sí misma como un espacio formal, es decir, despojado de contenidos determinados, de apelaciones tradicionalistas a un contenido presuntamente fijo, y además constituirse como un espacio trascendental, es decir, que sea condición de posibilidad de la contaminación, de la hibridación y del contagio mutuo. Y en ese sentido quiero apelar a la importancia fundamental que tiene la investigación
en Europa, la investigación promovida por los entes europeos como el European Research Council o EACEA en el ámbito cultural, que deberían realmente promover este intercambio de estudiosos, de investigaciones y esta construcción de una política de investigación común en Europa. Un último apunte sobre el peligro, uno de los mayores peligros que yo creo que ahora asolan el discurso político en Europa, y es el peligro de la demagogia, de lo que yo he llamado en mi propio artículo la Pax Europea, ¿no? Es decir, el hecho de que Europa, en un momento de crisis de legitimidad evidente, apele para resistir estos deseos de la ciudadanía de una nueva fundación de Europa, de una transformación profunda de las instituciones europeas, a una amenaza velada que alude a un hecho histórico indudable, y es el hecho de que Europa nos ha traído la etapa de paz y de prosperidad, la Unión Europea, estoy diciendo, la etapa de paz y de prosperidad más larga que ha conocido nuestro continente, ¿no? Y esto es indudable. Pero claro, aquí lo que ocurre, en mi opinión, es lo que en lógica se llama una afirmación del consecuente, que es una falacia lógica, ¿no? La falacia sería la siguiente, más o menos, ¿no? Si es un buen régimen político, entonces trae la paz, pero trae la paz. Luego es un buen régimen político, ¿no? Esta es una falacia en lógica y es lo que se nos está vendiendo desde los discursos oficiales en Europa. La propia concesión del Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea es una estrategia de legitimación para frenar una desafección de la población europea hacia Europa, hacia la Unión Europea, que es más que comprensible y que debería llevar a unas estrategias de cambio, de transformación profunda de las instituciones europeas. Y en cambio, para frenar estas pulsiones, se nos dice, cuidado, sin Europa volvería a estallar una guerra. Cuidado, Europa nos ha traído la paz, ¿no? Cuidado, sin Europa volveríamos a estar como la Segunda Guerra Mundial. Esto no tiene por qué ser así. Tenemos el valor de transformar profundamente Europa sin ceder a estos chantajes que, como yo mismo digo en mi artículo, reproducen paso por paso la estrategia de Augusto en su implantación del Principado romano y de la pérdida de libertad que acompaña al cese del final de la Libera Respublica Romanorum, de la República Romana y el adviento del Imperio, donde se dice, yo os quito libertad, pero a cambio os doy la paz, ¿no? Lo que Krug ha llamado la política del resultado, de, bueno, confórmate que te doy la paz, ¿no? Yo creo que esto es un peligro que tenemos que evitar desde el punto de vista de la ideología. Por último, yo creo que la tarea que atañe tanto a los ciudadanos europeos como a la propia Unión Europea es la de hacer verdad ese lema que la define, que es la de unida en la diversidad. El ejemplo que debe buscar Europa no está tanto en una tradición, en un momento determinado, presuntamente de gloria, en el que deba buscar su pasado, su esencia, su constitución, sino justamente en lo que debe fijarse Europa para llegar a ser Europa es en el ciudadano europeo, en esos ciudadanos jóvenes de nuestra generación que han vivido en muchos lugares de Europa, que hablan muchos idiomas, que tienen amigos de todos los países, que forman su vida de una manera claramente ya internacional, algunos de los cuales efectivamente hemos escrito este libro, y por lo tanto el mejor referente que tiene Europa para llegar a ser sí misma son los propios ciudadanos europeos que la habitan, ¿no? Con esta exhortación y con esta invitación, pues os animo a todos a ser un poco más europeos y os agradezco mucho por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias a Valerio Rocco. Sí. David, es David. David metafísicamente, pero bélico, político. Pues buenas tardes de nuevo. Y tras esta pausa y la primera mesa redonda, damos comienzo a la segunda mesa redonda de esta jornada dedicada a la reflexión y a la comprensión de cuál es el futuro posible de la Europa que deseamos. Y yo, como ya he tenido ocasión antes de saludar a las personalidades que están con nosotros esta tarde, sin más dilación voy a dar la palabra
al profesor Antonio García Santes Mases, que es un profesor espléndido, muy querido de la Facultad de Filosofía de la UNED. Él es especialista en filosofía política y ya veréis que no es un epíteto retórico por mi parte el decir que tiene una inteligencia con una chispa caracterizada por lo que los espinocistas llaman las pasiones alegres, y lo que es mucho más importante, eso es enormemente importante, pero lo que es más importante todavía, tiene una capacidad extraordinaria de tener memoria del presente. Y esto lo hace, lógicamente, a través de la localización muy lúcida de cuáles son los debates pertinentes para aquellas cuestiones de las que trate, en este caso para la cuestión de Europa. Antonio García Santes Mases pertenece al ala más crítica del Partido Socialista Obrero Español, es decir, a izquierda socialista, y sin más dilación, para que podamos tener agilidad en esta segunda mesa redonda, le damos la palabra, pero os pido antes un aplauso de bienvenida para todos los ponentes de esta tarde. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la invitación de la profesora Oñate, a la presencia de nuestro querido decano, que está aquí entre nosotros, decano de la UNED, quiero decir. Y bueno, pues realmente ha sido tan extraordinariamente interesante la intervención anterior que ayuda mucho a conectar el punto de lo que uno quería decir. Yo empezaré con el tema, para ver un poco el debate que podamos tener después, el tema de la generación, porque me parece que está muy bien puesto encima de la mesa. Se lo decía Diego, pues el tema de la generación, de cómo ellos... Y yo, claro, pues estoy muy contento de que me habéis regalado el libro para leerlo bien, un poco cómo se plantea el tema de la generación, desde esa generación que ya se vive, que está dentro de Europa, que ya se vive europea, que ya ha hecho pues todo ese tipo de aprendizaje, de ciudadanía, etc. Pero esto nos hace tener que hacer una mirada un poco anterior, a ver cómo las generaciones anteriores han visto el tema de Europa. Y tiene que ver con... la referencia que se ha hecho en las dos intervenciones a la posición de Ortega. Vamos a ver. Ortega, como el que enuncia la tesis, que de alguna forma vuelve a aparecer después en la transición española, España como problema, Europa como solución. La tesis que yo quiero mantener, que la analicé, la publiqué hace ya unos años en Le Monde Diplomatique, era cuando la solución se convierte en el problema, que es la situación en la que creo que nos encontramos hoy. Cuando lo que ha sido la idea de solución durante tantos años a problemas españoles, el modelo europeo, hoy mismo, él mismo es un problema. Y esto nos hace tener que hacer, aunque sea como flashes, ver la diferencia entre las distintas perspectivas de las generaciones. Efectivamente, para la generación de Ortega, pero solo para el Ortega juvenil, España es el problema, Europa es la solución. A partir de la guerra del 14, ya Ortega plantea el problema de que Europa mismo se ha hecho una realidad problemática por el conflicto. No hay más que recordar aquella cosa de cuando le preguntaban, pero bueno, pero usted exactamente con quién está. ¿Está usted con los aliados? ¿Está usted con Francia? ¿Está usted con Alemania? ¿Con quién se define usted? ¿Usted qué quería? Pero Europa está en guerra. Y evidentemente después ya viene pues, el final de la Primera Guerra Mundial, la Revolución de Octubre, el avance de los fascismos, el avance del nazismo, etc. La vivencia que va a tener esa generación en los años 30, por eso tan interesante como ver lo que decía el joven Ortega, es ver lo que dice el Ortega cuando escribe el prólogo para franceses o el epílogo para ingleses de la rebelión de las masas, es decir, en plena guerra civil española, es que hay una crisis enorme de la democracia liberal. Esto a nosotros pues a veces nos parece algo impensable porque se ha insistido en el siglo XX casi como el siglo del liberalismo, pero no cabe duda que lo que vivió la generación del 14 y lo que vivieron los jóvenes del 36, los que empezaron a acceder a la vida en el 36, pues como Laín o como Marías o como Aranguren o como Sánchez Vázquez o como Nicol o como cualquiera de ellos, es que el liberalismo estaba absolutamente en crisis. O sea, la imagen aquella de que refleja muy bien Laín en las memorias, en Descargo de conciencia, me encontré con mi hermano, yo me iba
hacia Burgos, él se iba hacia el Frente de Defensa de la República. Yo en el fondo creía que Berlín era la solución, él creía que Moscú era la solución. Es decir, esa vivencia de que la crisis del liberalismo había superado y que ya se buscaban otro tipo de soluciones para la joven generación. Para la generación derrotada en la guerra civil, Europa es una gran responsable de la derrota. O sea, la Europa democrática, la Europa de Francia y de Inglaterra, la Europa de la no intervención, la Europa que recoge a los exiliados. Pensemos en esta novela tan magnífica de Jordi Soler, que explica cómo pasan los exiliados y cómo llegan a los campos y cómo son recogidos por Francia, la dureza de sus condiciones de vida, el desprecio que ellos viven. Durante mucho tiempo Europa, la Europa de la no intervención, es la que les ha abandonado a su suerte ante el apoyo de Hitler y de Mussolini al golpe del 18 de julio, al golpe de Franco. Europa enseguida pasa a ser, sin embargo, nada más terminar la Guerra Mundial, la gran esperanza. A ver si logramos de una vez por todas que estos señores que nos abandonaron con la política de no intervención hoy asuman su responsabilidad y nos permitan acabar con este personaje que ha sido el aliado de Hitler y de Mussolini, que es Franco, y ese es el intento de Prieto, el intento de Gil Robles, el manifiesto de Lausanne, el que llega hasta el año 62 con el encuentro de Múnich entre la España del interior y la España del exilio, y el que preside la cultura de la transición. O sea, el punto esencial en el que nosotros debemos pensar es por qué, en relación a la Comunidad Económica Europea, hay unanimidad en el Parlamento español, por qué, en relación a la OTAN, hay una discrepancia absoluta entre las fuerzas políticas y hay un referéndum. Hombre, hay un motivo del pasado. La dictadura de Franco está sostenida por el pacto militar norteamericano desde el 53, por la presencia de bases militares. Europa, a pesar de lo ocurrido con la no intervención, aparece como el lugar al que queremos llegar. Esto ha sido así durante años. Ha sido así en el 85, en el 86, en la incorporación, cuando pasa Europa de 9, cuando pasa 12, cuando pasa 15. Y eso comienza a matizarse a partir del 89, del 90, la caída del muro de Berlín, la unidad alemana, el debate sobre si la OTAN va a desaparecer o si, por el contrario, se va a dar un nuevo papel a la OTAN buscando nuevos enemigos, que llega hasta el debate actual sobre lo que vemos que ocurre en Ucrania, lo que ocurre con Putin, etc. En todo ese punto, para volver a lo que se ha dicho en la mesa anterior sobre las palabras, hay 3 palabras que han quedado muy seriamente desgastadas sobre el modelo europeo, que tienen que ver con el problema que se ha planteado en la mesa anterior sobre el tema de Europa como promesa incumplida. Son las siguientes. Una es la Europa social, otra es la Europa laica y otra es la Europa federal. 3 palabras que se han usado y que se han abusado continuamente. La Europa social. Hombre, la Europa social, yo creo que lo que sería verdaderamente de un interés extraordinario para ver qué era lo que había en la cabeza de muchos españoles, no digo de todos, pero de muchos españoles cuando se vota a los partidos que apoyan la permanencia en Europa y en la gran unanimidad, etcétera, pues es esta película de Ken Loach del 45. Es una película que refleja muy bien cuál es el espíritu del 45, cómo se logra ese espíritu. Es decir, ha sido derrotado Hitler y, sin embargo, Churchill, que es el gran triunfador, vuelve a ser derrotado en las elecciones y llegan los laboristas y cómo es que ocurrió eso y el reportaje que él va haciendo de las interpretaciones del Servicio Nacional de Salud, de lo que significaba el acceso a la vivienda, lo que significaban los sindicatos, lo que significaban los derechos económicos sociales. Entonces, solo viendo esa película y viendo después las películas como Remar al viento, las películas como Billy Elliot, que nos han explicado cómo ese modelo se ha venido abajo en Gran Bretaña, es cuando uno ve hay un problema en la Europa social que cada vez se ha puesto más en cuestión. Que hoy se ha incrementado, sobre todo desde la crisis del euro, desde el año 2007, desde el año 2008 y desde la idea de que Europa aparece como un lugar donde se dan órdenes de una forma imperativa para realizar determinado tipo de políticas. Yo en eso siempre recomiendo el libro de Zapatero, porque me parece que el libro de Zapatero habla con una crudeza extraordinaria de lo que ocurrió en esos meses.
de cómo la famosa prima de riesgo, él no sabía lo que era, no le daba relevancia a la prima de riesgo, se empezó a avanzar, se empezó a decir que España no era Grecia, los medios de comunicación españoles decían, pues claro, ¿cómo va a ser Grecia? El Ministerio de Exteriores, ¿cómo va a ser Grecia? Claro que no es Grecia, pero seguía la cosa, y el momento en que Angela Merkel le llama, le dice, mire usted, yo no puedo aprobar el Parlamento alemán lo que necesitamos para Grecia si usted no hace determinadas reformas. Entonces dice, bueno, pero es que yo estoy haciendo otra política, estoy intentando que haya un margen, vamos a ver, esto si resulta, porque tal, un tipo de keynesianismo suave que incremente la demanda. No, mire usted, es que yo no puedo conseguir esa prueba. Como con la Merkel no había bastante, viene el vicepresidente norteamericano, pues todo esto lo cuenta el libro, Biden, y le dice Biden, esa cosa que a mí me parece tremenda, cuando le dice Biden, mire usted, señor presidente, usted tiene que tocar partidas que sean sensibles, cobertura de desempleo, sanidad, educación, pensiones, funcionarios, y a ser posible con el veto, con la oposición, con la hostilidad de los sindicatos. Entonces, esas páginas donde Zapatero va contando cómo él va en el coche y va viendo a los ciudadanos que no saben qué es él, pero que qué es lo que él les va a decir en el momento que va a tener que negar todo su programa. Esas páginas donde explica cómo la secretaria tiene que pasar a máquina, pasar en el ordenador el discurso que él va a leer y le mira como no dando crédito que va a ser posible que vaya a decir lo que él va a decir dentro de unas horas. Esa imagen que él tiene de que cómo era posible que todos los años empezaban Rodiezmo diciendo que iba a lograr mantener las pensiones y todo esto se venía abajo. La imagen de que recibo a los sindicatos y cómo me mira el líder de la UGT, todo eso es una película. Pero es una película que refleja un punto de gran importancia. Claro, podíamos decir, hombre, pero es una película fruto de que tuvimos una desgracia, que nos tocó uno muy incompetente, que no valía, que era un Bambi, que era tal. Bueno, pues podía haber sido, es decir, pues primero es una desgracia que les ha tocado a ustedes, pero claro, cuando uno ve lo de Francia con Hollande, cuando uno ve el primer ministro Valls, que ahora sale diciendo que también tiene que tocar todo ese tipo de partidas. Bueno, entonces, ¿qué queda de la Europa social? Porque claro, es un tipo de contaminación entre unos y otros, pero contaminación relativa, donde unos mandan y otros obedecen. El libro se llama El dilema, no el libro tenía que ser El mandato. El mandato, porque el dilema es usted acepta el mandato o se viene todo esto abajo porque ya no le financio, entonces ya no puede usted pagar las nóminas del mes que viene. Entonces claro, ahí hay un punto durísimo en relación al tema de la Europa social y al problema del desgaste de las palabras. Segundo punto, la Europa laica. La Europa laica también tiene una dificultad extraordinaria, no solo cómo hacerse cargo de la multiculturalidad, cómo hacerse cargo de la diversidad, cómo recoger la tradición de Grecia, la tradición de Roma, de Atenas, de Jerusalén, cómo se te haces cargo, tú lo has explicado muy bien con la imagen, de quiénes son los otros, de la frontera. O sea, nosotros vemos continuamente en televisión estas escenas de Melilla. Claro, ¿eso hasta cuándo llega? Es decir, ¿hasta cuándo un país resiste la imagen sobre su propio relato, donde una parte le dice que se quiere marchar, la parte más rica, y la otra parte ni siquiera hemos buscado una célula de reflexión para pensar si un día Ceuta y Melilla deben seguir siendo españolas o no? Es que, claro, te recuerda estremecidamente la historia de la España del siglo XX, la Semana Trágica, la dictadura de Primo de Rivera. O sea, que es como una hipoteca de algo que nunca hemos visto que fuera nuestro, que es lo otro, que sería Marruecos, y lo que nos parecía más propio se va. Y esto plantea la tercera cuestión, la Europa federal, si queremos seguir viviendo juntos. Ha sido muy lúcida la intervención, en qué medida no es solo la tradición o es el proyecto. Digamos, de nuevo orteguianamente, en qué sentido una nación no es solamente el pasado, las leyendas, la tradición, sino si hay un proyecto sugestivo de vida en común. Durante mucho tiempo hemos pensado que lo de Europa era no tanto que nos contaminábamos, sino que nos disolvíamos. Y al disolvernos, allí se resolvían las cuestiones. Se resolvían porque por fin alcanzábamos un modelo de los países ricos y fuertes y prósperos. En el fondo, la gran argumentación para intentar que el pueblo español que no quería dijera que sí a la OTAN era que era la contrapartida para estar en el bienestar y que, hombre, que era una cosa de coherencia, de congruencia y que había que aguantar y que había que tragarse la OTAN para tener Europa. Ya vemos que todo eso del bienestar está cuestionado. Pero en segundo lugar, ¿cuántas veces hemos oído el argumento, cuántos años oyendo el argumento de que todo este asunto de los nacionalismos se disolvería en Europa? Porque Europa ya era una cosa supranacional, Europa estaba por encima de eso. ¿Y ahora qué es lo que estamos viviendo?
Bueno, pues estamos viviendo que hay una uniformización económico-financiera por arriba, que hay un impacto de que de pronto a un señor, por mucho que él estuviera por la democracia deliberativa, por el republicanismo cívico, por todas las mayores virtudes posibles del patriotismo republicano, llegó Biden, llegó la Merkel, llegó los otros y dijeron, esto es lo que hay que hacer. Eso es una imposición muy dura. Pero después está el otro tema, que para buscarse un refugio, un arraigo, unos lo han buscado en el Estado-Nación, y leemos como la cosa más normal, es que el gran dato será el incremento de la ultraderecha y el incremento de Le Pen. Bueno, unos lo buscan en una forma determinada de interpretar el Estado-Nación. Porque se ha dicho aquí muy bien antes, está el problema de Turquía, pero está también el problema del fontanero polaco. Acordémonos del no a la Constitución Europea en Francia, el debate que se suscitó. Entonces, hay una forma que es yo me arraigo en el Estado-Nación. Hay otra que es yo soy una nación sin Estado, pero que quiero tener para desarrollarme un Estado propio. Y hay otra forma, yo tengo una identidad que me viene por ser una minoría determinada, que es la que realmente me da sentido de pertenencia más allá de la nación en la que yo esté. Entonces, frente a eso, ¿cuál es el problema? La cosa va por barrios. Si todos los humanos fueran como estos magníficos investigadores, termino con esto, que nos ha contado el profesor, pues efectivamente hay esa imagen que me recordaba aquel ministro de Clinton, Reich, que decía, el mundo, y lo decía mucho antes de todo esto, habrá como varios lugares, habrá una clase obrera que vaya perdiendo fuerza y vaya perdiendo potencial, habrá unos analistas simbólicos que serán cosmopolitas, que estarán contaminados, que podrán viajar, que irán de un lado para otro. Y después habrá un tipo de nuevos esclavos que sean los que den los servicios de proximidad, de cercanía, de cuidado, que necesitan los cosmopolitas que están arriba, los cosmopolitas que efectivamente son pues, personas que tienen capacidad de ver las ventajas de la globalización. Es decir, que viven la globalización en el sentido de lo fluido, de lo frágil, de lo vulnerable, en el aspecto positivo, que también lo tiene. Tú puedes ser vulnerable frente a los antiguos absolutos, tú puedes ser frágil frente a las convicciones arraigadas y fanáticas, tú puedes ser fluido frente a sentimientos de pertenencia que te oprimen, pero claro, tú puedes ser vulnerable porque no puedas pagar la pensión, tú puedes ser precario porque no puedas llegar a fin de mes, tú puedes no tener acceso nunca a una vivienda propia, a una vida autónoma, y claro, todo eso está ahí también. Por tanto, ahí se produce esa contaminación de sentimientos donde se plantea ese gran debate que, desgraciadamente, en España hemos pospuesto siempre. En España muy poco hemos discutido en los años 90 sobre Maastricht, muy poco sobre la Constitución Europea. En el fondo siempre hemos pensado a ver si Europa nos resuelve estos problemas de las naciones, de los nacionalismos por un lado, de nuestra propia configuración como Estado, a ver si ahí nos permite estar con los países que realmente tiran, a ver si... Entonces, el debate que sí que han tenido otros lugares, que han tenido con gran intensidad, han tenido con gran intensidad, por ejemplo, en Francia, mejor o peor, pues ha habido desde el no a Le Pen, pero también desde el no de Mélenchon, ha habido mucha gente y perspectivas muy distintas, han estado dándole vueltas al tema de la Constitución, que han tenido en otros lugares, creando incluso escisiones, como por ejemplo la de La Fontaine en Alemania, o lo que hemos visto en Grecia. Aquí se ha pospuesto mucho por ese tipo de idea de que en el fondo era la solución. Desgraciadamente, cada vez es más problema, y entonces el sueño de la vieja generación del 14 de España como problema, Europa como solución, hoy nos hace pues, estar en esa situación que la solución se ha convertido en el problema, y esta es nuestra tarea hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Antonio García Santos Mases. Pido al público que vayan pensando en las preguntas, luego le daré un turno de pregunta al final, y doy la palabra a la profesora Ana María Marcos del Cano, profesora de Filosofía del Derecho de la UNED, que fue secretaria general con el anterior equipo rectoral de la UNED, y es una persona no solo muy inteligente, sino que dota de dignidad todo lo que toca. De manera que le damos la palabra a continuación. Adelante, Ana María. Bueno, muchísimas gracias, Teresa. Buenas tardes a todos. Realmente con esta presentación casi me dan ganas de salir muy digna, pero salir directamente por la puerta, porque como ustedes comprenderán o vosotros comprenderéis, pues mi estar aquí es un estar fundamentalmente por amistad,
Teresa me ha invitado y ante una invitación de Teresa es imposible decir que no. O estás fuera en el otro lado del mundo o que prácticamente es imposible decir que no. Por eso, bueno, pues mis palabras aquí van a ser simplemente una reflexión amigable, diría yo, porque este no es el tema, ni los temas a los que me dedico, ni es el tema de investigación, sino simplemente pues, comentar con todos vosotros un poco la situación de Europa y pensar en la Europa que queremos o que podemos querer o soñar un poco acerca de qué es Europa. Realmente, cuando me invitó Teresa a esta mesa redonda, yo me sentía como un telonero en estos grandes conciertos de rock, Bruce Springsteen, etcétera, que siempre llevan a lo mejor a un cantante al inicio para después que llegue realmente lo que merece la pena. Realmente, por eso mi intervención va a ser muy breve, porque a lo que venimos todos, creo yo, es a escuchar sobre todo a los profesores Gianni Battimo y también a Ángel Gabilondo. Entonces, mi intervención va a ser, como digo, muy breve. Dicho esto, sí que quisiera al menos que en el auditorio quedase el anhelo en el que todos estamos, porque realmente nos jugamos la vida en ello, de las condiciones en las que queremos vivir, sencillamente. Las inminentes elecciones europeas nos llevan pues, a reflexionar sobre qué Europa queremos, pero no como un tema ya intelectual o como un tema ideológico, sino como un tema existencial, real, porque en esa Europa seguramente muchos de los que estamos aquí estamos viviendo ahora y vamos a seguir viviendo. La cuestión es que cuando se plantean las elecciones europeas al Parlamento y los distintos partidos políticos, ahora además pues con sus candidatos, nos plantean sus propuestas, nos podemos sumar pues, a una u otra dependiendo de la adscripción ideológica o de las ideas de cada uno. Pero realmente los cauces institucionales están ya hechos y lo más que podemos hacer en muchas ocasiones es votar a aquellos que más o menos pues, se pueden adscribir a nuestro pensamiento, pero esos cauces institucionales es muy difícil moverlos, son un corsé que, digamos, impiden quizás por ahora la evolución de esta Europa que también nos han descrito sus orígenes y su proyecto y su tradición los anteriores ponentes a los que felicito. Aún así, la reflexión sobre Europa está abierta. Ya son 28 países en 2013 los que forman parte de la Unión Europea y hoy, diría yo, es casi más necesaria que nunca esta reflexión. ¿Por qué? Porque, como decía antes, nuestra vida va con Europa. Las decisiones más importantes que están afectando ahora a nuestra vida, a nuestro bolsillo, a nuestras condiciones de vida, de las pensiones, de la sanidad, de la educación, van a resolverse y se están resolviendo en Europa. Quizás sean estas las elecciones más politizadas, más europeas, porque la crisis económica evidencia que las soluciones no pueden venir solo de los estados nacionales, como estamos viendo. Pero también vemos la paradoja de que lo que llega de Europa es bastante débil, por no decir, no en el sentido del pensamiento débil del profesor Battimo, sino que lo que llega de Europa muchas veces es opaco. Tiene falta de transparencia, no porque no esté en sus páginas web y en todo. Aquí está mi compañero de Derecho Internacional, Álvaro Jarillo, que conoce muy bien todos los temas y que tenemos acceso a la información, pero quizás donde se debaten las cuestiones, donde se deciden las cuestiones, no son precisamente en las instituciones que se ha creado para ello. Temas sobre los que pensar Europa. ¿Qué podemos pensar de Europa? Cuando Teresa me dijo que íbamos a hablar de este tema, realmente es un tema inabarcable, complejo, como estamos viendo aquí, con muchísimos matices, con lo cual todo lo que se hable hay que tomarlo con la provisionalidad del que está hablando en un momento histórico determinado. Podríamos diferenciar dos ámbitos, ad intra y ad extra. Como soy jurista, la sistematización, aunque como bien criticaba antes en el preámbulo de las cartas de la Carta Fundamental de los Derechos Fundamentales de Europa, es verdad que los juristas tenemos que sistematizar y tenemos que establecer los valores, aunque a veces, como bien decíais, las palabras hayan perdido su sentido, pero hay que rescatarlas porque hay que interpretarlas, repensarlas y hay que aplicarlo. El problema es que tenemos que aplicarlo y yo casi prefiero que esté escrito para después aplicarlo, pero que esté escrito. Entonces, problemas ad intra. ¿Cómo configuramos la Unión Europea?
¿Cómo se configura internamente? A varios niveles. La unión política, la unión monetaria, la unión jurídica. Aquí se ha hablado de Constitución Europea, Estados federales, nos volvemos para atrás y cada uno nos quedamos en nuestro Estado-nación. La economía, cómo forzamos un crecimiento económico, cómo damos trabajo a los jóvenes. La legitimación democrática. ¿Quiénes están tomando las decisiones? ¿Los hemos elegido nosotros? ¿Cuáles son los cauces por los cuales se están tomando? ¿Qué procedimientos? ¿Qué argumentaciones? ¿Qué espacio público? Recordando a Habermas, como bien sabe Teresa Oñate, estoy trabajando sobre él ahora. ¿Qué espacio público europeo creamos? El modelo social de Europa. Se ha hablado del modelo social, de Europa social, pero evidentemente el modelo social de Europa, como vais a ver ahora, yo no he encontrado ninguno mejor en todo el mundo. Los derechos humanos, las libertades fundamentales, el imperio de los mercados que está ahogando el mundo de la vida. Y el mundo de la vida no es una ideología, el mundo de la vida, lo diría mejor Albert Suss y también Habermas, pero el mundo de la vida es la vida cotidiana, es la vida de cada uno. El populismo que actualmente está surgiendo en unos países que eran, digamos, los más europeos, la falta de empleo, como digo, la participación política, etcétera. Pero a destra, ¿cuál es el papel que tiene que jugar Europa en un mundo globalizado? ¿Cuál es el papel que tiene que jugar Europa con un poder cada vez menos hegemónico y más multilateral? ¿Hacia qué mundo caminamos? ¿Hacia el mundo americano? ¿Hacia el mundo chino? ¿O hacia el mundo europeo? Porque en esas estamos. En esas estructuras nos vamos a ver en el siglo XXI, pero sobre todo que en el siglo XXII ya estarán en una de estas dimensiones configurados. ¿Cuál es la política exterior y de defensa de la Unión Europea? Estamos viendo ahora mismo con Ucrania, el triste caso de Ucrania que se veía venir, que no somos capaces de ponernos de acuerdo, pero precisamente pues, por una falta de política exterior común, por una falta de una política energética común, por unos intereses de determinados países muy ligados a Rusia y nosotros todavía no tener la autonomía necesaria para poder denunciar lo que está siendo una invasión. ¿Qué Europa queremos crear? ¿Una Europa abierta o una Europa cerrada? La vergüenza de Melilla, de La Valla, la vergüenza de Lampedusa. ¿Qué estamos haciendo cuando realmente nosotros primero hemos colonizado esos países y ahora resulta que después de tener que estos países estar pagando unas deudas infinitas, no dejamos venir a los que pueden venir, que son siempre los mejores? ¿Qué estamos haciendo? ¿Desde dónde pensar Europa? Todos estos temas realmente son, como digo, complejos y casi inabarcables. Yo creo que tendríamos que tener ciertas premisas para pensar sobre Europa. Mucho ya se ha dicho aquí y algunas cosas pues, estarán repetidas o en contradicción con lo que se ha dicho. Yo creo que hay que tener en cuenta el origen de la Unión Europea, cómo surgió, cuáles fueron sus fines, sus objetivos y cómo ha evolucionado, porque evidentemente estamos ante el proyecto, yo estoy de acuerdo con eso, pero nunca olvidando la tradición, nunca olvidando cuáles fueron los orígenes de la Unión Europea y sobre todo cuál es el legado que la Unión Europea puede dejar. La segunda premisa será que el análisis que hagamos de la Unión Europea tiene que ser un análisis global. Europa no se puede entender ya aisladamente. Como comprenderéis, nunca estaría a favor de volver otra vez al Estado nacional, a recluirme en la pertenencia originaria, porque evidentemente hoy estamos llamados a convivir juntos, pero sobre todo a organizarnos juntos. Tercero, ¿qué es lo propio de Europa? ¿Qué es lo que le da su sello? Después de oír a los dos conferenciantes anteriores, realmente es muy difícil hablar de un origen, es muy difícil hablar de un sello, es muy difícil ver qué es lo que distingue a Europa del resto del mundo y a lo que no puede renunciar, aunque seamos tildados de eurocéntricos, pero yo me voy a atrever, por lo menos en esta tarde, a decir qué es lo que creo que es propio de Europa, qué es lo que creo que Europa debería exportar, porque realmente cuando uno se encuentra en un ámbito multicultural, aquí en Europa o fuera de Europa, y uno pregunta dónde le gustaría vivir la gente, a la gente le gustaría vivir en Europa.
algunos mucho más en Madrid que en Italia, pero realmente en Europa les gustaría vivir. Evidentemente, esta puede ser una posición eurocéntrica, pero realmente las condiciones de vida de Europa todavía están muy lejos de lograrse en muchos países del mundo. Empezando por lo primero que he dicho, la primera premisa, ¿cuál es el origen de la Unión Europea? Ya se ha dicho aquí que la Unión Europea surgió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se trataba de reconstruir una Europa asolada por las atrocidades que se habían cometido, por enfrentamientos entre pueblos, pero sobre todo por lo que fue tan horrendo lo que supuso el nazismo. La Unión Europea surgió también como un acuerdo económico, pero sobre todo para controlar, como todos ustedes saben, el carbón y el acero, porque eran materiales indispensables para que se volvieran a armar y volvieran otra vez a producirse una nueva guerra. Pero siendo esta así ya en el origen, Robert Schuman así lo decía, es imposible que se cree solamente una Unión Europea con una visión economicista. Tiene que haber una integración mayor, una integración jurídica y social. A la libre circulación de mercancías, de servicios, de capitales y trabajadores habría que unir muy pronto la libre circulación de personas. Se comienza entonces la creación de la Europa de los ciudadanos, pero fijaos que hasta el Tratado de Maastricht, en 1992, surge ahí el concepto de ciudadanía europea, que es verdad que hoy en día lo tenemos como muy asimilado y realmente vivimos, ¿no?, como ciudadanos europeos. Pero ¿qué es la ciudadanía europea? ¿Qué significa ser ciudadano europeo? ¿Qué derechos lleva atribuido ser ciudadano europeo? Realmente se crearon políticas encaminadas a lograr un movimiento europeo desde abajo. Pues entre ellos, bueno, yo soy un producto en cierto sentido, soy Erasmus de Bolonia, y la experiencia de Europa realmente con los proyectos de educación universitaria, de movilidad estudiantil, de movilidad de profesorado, los programas marcos de investigación. Precisamente cuando nombrabais el programa marco de investigación de la Unión Europea, el Horizon 2020, ahora mismo lo que está tratando ese marco de investigación es de exportar el modelo de Europa, es decir, que Europa tenga un peso cuantitativo y cualitativo en la economía global. ¿Y qué es ser ciudadano de la Unión Europea? Esta categoría tan central desde el punto de vista jurídico y político, como comentaba el otro día con un compañero que estaba hoy en la sala, José Luis Muñoz de Baena, de mi departamento, ya Marshall la definió en su obra Ciudadanía y clase social en 1950 como un estatus que concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad una serie de derechos y de obligaciones. Pero también necesita ser repensada. Actualmente, la ciudadanía europea, ¿qué derechos otorga? No les voy a cansar con una retahíla de derechos, pero simplemente los dos más importantes, la libertad de circulación y, por otro lado, y de residencia, y, por otro lado, el poder participar en las elecciones municipales y en las elecciones europeas que vamos a celebrar dentro de poco. Pero viene ligada todavía a la nacionalidad, con lo cual la ciudadanía europea está ligada al Estado-nación, con lo cual introduce una fragmentarización dentro del disfrute de los derechos y, por lo tanto, no está dentro de la categoría de universalización que quisiéramos para crear una Europa. La segunda premisa, la Europa en el sistema global. Hoy no podemos entender, como decía antes, Europa de un modo aislado. Las decisiones de los Estados nacionales ya no pueden influir sobre las grandes cuestiones, como ha dicho el profesor Santes Mases, realmente es así. El pobre José Luis Rodríguez Zapatero, que por cierto fue profesor mío de Derecho Constitucional en la Universidad de León, de la que provengo, pues realmente poco podía hacer. No le voy a exculpar aquí, por supuesto, pero es que la realidad es esa, que los Estados nacionales ya no pueden influir sobre las grandes cuestiones. ¿Por qué? Porque las organizaciones transnacionales tienen estrategias de acción mundiales y poco puede hacer la política si no se presenta unida en una región fuerte y organizada. Actualmente los Estados se encuentran entre la espada y la pared. Por un lado, lo estamos oyendo todos los días, los imperativos de los grandes bancos, las agencias de calificación y, por el otro lado, la población de sus respectivos estados, cada vez más frustrados por la deriva de las políticas de austeridad y por la falta de legitimidad de las mismas. ¿Quién toma esas medidas? ¿Quién ha votado para que esas medidas se estén aplicando? Y es que cada vez más este capitalismo en el que nos hallamos inmersos, un voraz capitalismo, diría yo, que está guiado por caballos desbocados de los mercados,
Los gobiernos se encuentran impotentes, no logran una justa distribución de los ingresos y tampoco una adecuada protección social de la población. Estos problemas económicos de la Unión Europea necesitan un afronte claro desde una estructura política y jurídica que les dote de una fuerza legitimadora y civilizadora a un tiempo. Las organizaciones transnacionales necesitan un interlocutor fuerte y, evidentemente, ese interlocutor no va a ser un Estado, sino que tiene que ser la Unión Europea. La Unión Europea, sin embargo, carece de competencias actualmente para afrontar la armonización necesaria que requerirían las economías nacionales. Ya voy acabando. Por otro lado, para afrontar esta situación se necesita una mayor integración política y jurídica. ¿Pero cómo se hace eso? ¿Desde qué paradigmas? Pues yo la verdad es que en este tema estaría de acuerdo, aunque sé que va a suscitar debate o no estarían de acuerdo algunos de los que me están escuchando, en crear una comunidad cosmopolita de estados y de ciudadanos del mundo. El Tratado de Lisboa, que lo tenemos aprobado y es vinculante en el 2009, trae en sí mismo ya esa posibilidad. Es decir, se trataría de crear una constitución para Europa, no tanto en una identidad colectiva común, porque no vamos a encontrar esa identidad colectiva común, no vamos a encontrar esa sociedad civil que en la polémica también de Habermas con Grimm estaba intentando encontrar. No, sería muy difícil en esta multiculturalidad que nos caracteriza hoy en día. Más bien, siendo más pragmáticos, optaría por una democracia transnacional con la inclusión de todos los ciudadanos en la toma de decisiones, eso sí, no con una ciudadanía fragmentada como es la que tenemos, mediante los procedimientos deliberativos para alcanzar los consensos necesarios. Como condición indispensable, la inclusión del otro, la inclusión del diferente. Y por último, ya para acabar, ¿qué es lo propio de la Unión Europea? ¿Cuál es el legado de la Unión? ¿Qué es lo que no debe perder y qué es lo que debe exportar a todos los lugares del mundo? No debe exportar unas empresas que en Bangladesh no respeten los derechos sociales. Eso no debe hacer. Las empresas que van a Bangladesh tendrían que llevar su sello que llevan aquí de responsabilidad social y en Bangladesh establecer los mismos derechos sociales para que de ese modo Europa realmente tuviera valor, el valor que a mí me gustaría que tuviera, ¿no? El contenido y el camino es la integración social, el catálogo de derechos y libertades fundamentales que, aunque suene vacuo, en realidad tiene mucha potencialidad. Tiene mucha potencialidad porque a raíz de que el surgimiento de los derechos humanos que fue en Europa, eso no lo podemos olvidar, y además en un momento muy determinado, aunque los orígenes pudieran estar en la Edad Media, pero el surgimiento de los derechos humanos fue en Europa, fue en la Ilustración, y es un proyecto inacabado, es verdad, es un proyecto inacabado, pero no podemos olvidar lo que parece obvio, y es el respetar la dignidad de cada ser humano dentro y fuera de Europa, en las fronteras de Europa también. Y muchísimas gracias. Recuerdo al público que vaya pensando en las preguntas del debate que seguirá y ahora doy la palabra con mucha gratitud porque esté aquí entre nosotros esta tarde al profesor Ángel Gabilondo. La verdad es que yo siempre siento un pudor un poco liliputiense cuando estoy a su lado, si lo puedo decir de esa manera, porque como ustedes saben ha sido ministro de Educación, ha sido rector de rectores en la conferencia de la CRUE, es decir, en la Conferencia de Rectores de España, también es catedrático de Metafísica y realmente nadie ha llevado la filosofía a un lugar tan alto como el profesor Ángel Gabilondo en España, a no ser que nos remontáramos a Séneca y a Marco Aurelio, ¿verdad? De tal manera que esto mismo, Cicerón tampoco estaba mal. Así que le agradezco muchísimo que esté en este momento en el que también está Gianni Battimo con nosotros y están, por lo tanto, los dos presidentes de la Cátedra de Hermenéutica Crítica Ercritia y, sin más dilación, le doy la palabra y os pido un aplauso de bienvenida. Muchas gracias. Bueno.